La Revolución Francesa es uno de los hechos más emblemáticos de la historia universal. Pero aguanta, esta es la Revolución de 1830, no la famosa de Liberté, Égalité, Fraternité. Así está mejor. En el video de hoy, más que explicarte muy a detalle los hechos históricos, pretendo explicar de manera simple y rápida las bases y consecuencias de esta revolución que no solo cambió a Francia, sino al mundo entero. Y es que cuando caminas por las calles de París, sientes los resultados de la revolución en carne propia. Tremenda ciudad con tremenda arquitectura que tantísima historia guarda entre sus calles. ¿Alguna vez pensaste en vivir en Francia o en cualquier país de Europa? Si es así, pónmelo en los comentarios. Y si es así, te traigo un regalito que te va a encantar. Supongo que si lo has pensado, también has considerado el tremendo dolor de cabeza que suponen todos los trámites burocráticos. Dímelo a mí, que los tuve que hacer yo solito cuando me vine a vivir a España. La gran noticia es que tú no tienes que hacerlo y puedes delegarlo a Living Europe. En Living Europe encontrarás a los mejores expertos en asesoría legal para tu llegada a Francia o a cualquier país de Europa. Trabajar o estudiar tal vez. Living Europe estudiará tu caso y te acompañará desde la primera asesoría hasta tu adaptación en el país. Y como eres seguidor del Mapa de Sebas, aquí va mi regalito. Contacta el WhatsApp al que puedes acceder con este código QR o al correo que te pondré en la descripción y primer comentario. Diles que te comunicas de mi nombre y tendrás tu primera asesoría totalmente gratuita. Pregunta sin compromiso. Dale una oportunidad al viejo continente que podría ser tu destino final. Yo, que la tengo clara, me quedo aquí. Tú solo enfócate en lo tuyo, que Living Europe hará el resto. Regresando a nuestro tema, ¿te interesa entrar en la profundidad detrás de la Revolución Francesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para comprender las raíces de la Revolución Francesa, es necesario comprender un movimiento crucial dentro de la historia de la filosofía, la famosa Ilustración, un movimiento cultural del siglo XVIII que se dio principalmente en Francia e Inglaterra y cuyos protagonistas fueron grandes pensadores como Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu. La Ilustración fue apodada como el siglo de las luces y fue precedida por la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Es decir, con una base científica que desafiaba a los ideales hegemónicos medievales basados en la religión, los ilustrados sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para así construir un mundo mejor. ¿Y cómo era el mundo que se vivía en ese entonces? Pues un mundo de monarquías autocráticas en donde la desigualdad entre las clases altas conformadas por la nobleza y el clero y el resto de la población era tremenda, pero tremenda. Los ilustrados atacaron el derecho divino de los reyes. Montesquieu y Voltaire ridiculizaron la monarquía absoluta, sugiriendo explícitamente la descentralización del poder. Rousseau, por su parte, trasladó la soberanía de Dios o del rey hacia el pueblo, lo que se considera como el núcleo de la revolución. Asimismo, las ideas del progreso y la crítica social conllevaron a que los males del feudalismo, como los privilegios de la nobleza y la desigualdad, aún presentes en la sociedad, se veían como injusticias a erradicar. La cereza del pastel fue que estas ideas no se quedaron en las tertulias de estos intelectuales, sino que se expandieron a través de panfletos y enciclopedias como la de Diderot. Burgueses, nobles ilustrados e incluso gente del pueblo fueron abriendo los ojos. Eventualmente, las ideas traspasaron fronteras e incluso llegaron a América, siendo la independencia de Estados Unidos una de sus principales consecuencias. Turno para Francia.
Nos trasladamos entonces a la Francia de fines del siglo XVIII, una Francia que venía de perder la Guerra de los 7 años, en donde no solo se dieron grandes territorios, sino que las arcas públicas habían quedado vacías. El pueblo pasaba hambre y vivía en tremenda austeridad, todos menos la monarquía reinante, quien conservó sus privilegios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En su dudosa sabiduría, el rey Luis XVI convoca en mayo de 1789 una asamblea medieval conformada por los representantes del clero y la nobleza, primer y segundo estado, y los del resto de la población, el tercer estado, para aprobar nuevos impuestos. Esto no hizo más que unificar la voz política de las masas frustradas, lideradas por la burguesía ilustrada que exigía reformas. Un mes después, los parlamentarios del tercer estado, que representaban al 98% de la población del país, se rebelan y forman su propia Asamblea Nacional con el objetivo de redactar una nueva constitución. El rey no hace más que ir perdiendo poder e influencia y ante la desesperación concentra tropas alrededor de Versalles. Y los parisinos, en medio del pánico y del hambre, se arman. Es así que el 14 de julio se da la famosa toma de la Bastilla. Esta prisión estatal, símbolo del despotismo, es asaltada por el pueblo. Los cambios a nivel político se siguen dando. El clero y la nobleza deben renunciar a sus privilegios tales como los diezmos y la servidumbre. Y los reyes tampoco es que le vaya mejor. En octubre del mismo año, miles de mujeres, furiosas por la escasez y el precio del pan, marchan a Versalles. Tras asaltar el palacio, obligan a los reyes a trasladarse al Palacio de las Tullerías en París para tenerlos más vigilados. En la práctica, la monarquía se convirtió en rehenes simbólicos del pueblo, a la par que la política se radicalizaba cada vez más. La gota que derramó el vaso se dio en junio de 1791, cuando el rey y su familia, en un intento de reunirse con ejércitos extranjeros contrarrevolucionarios, huyen escondidos con dirección a Austria, el país de María Antonieta. La pareja monárquica es detenida en Baden, lo que fue considerado como una traición, conllevando a que un grupo de gente se radicalice aún más. Los revolucionarios comienzan así a dividirse. Los girondinos, liderados por Jacques-Pierre Brissot, más moderados, y los jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, más radicales, que pedían la cabeza del rey. En agosto de 1792, una multitud armada asalta el Palacio de las Tullerías, forzando a la familia real a refugiarse en la asamblea, la cual suspende sus funciones. Esto significó el derrocamiento oficial de la monarquía y la fundación de la Primera República Francesa, cuyo órgano legislativo es ahora la Convención Nacional. La revolución entra en su fase más violenta. En enero de 1793, Luis XVI es condenado a muerte en la guillotina, destino que más adelante compartiría María Antonieta. Mientras tanto, se había formado una primera coalición de potencias extranjeras que veían la revolución como una amenaza al antiguo régimen. En septiembre de 1793, Robespierre instaura un gobierno revolucionario de emergencia. Comienza el famoso Periodo del Terror. Bajo el objetivo de aplastar a los disque enemigos internos, miles de personas son guillotinadas. Según la lógica de los jacobinos, en una trágica malinterpretación del pensamiento de Rousseau, había que acabar con el problema de raíz. Resultado, unas 40.000 personas asesinadas en tremendo baño de sangre, muchas de ellas sin pasar por el debido proceso. Entre ellas, líderes revolucionarios moderados como Georges Danton, rival de Robespierre.
Hablando de este último, el tiro le salió por la culata, pues la convención se le termina revelando. La burguesía moderada retoma el control, lo acusan de tiranía y termina en el mismo destino que tanta gente aguillotinada. La convención es reemplazada entonces por el directorio, la penúltima forma de gobierno adoptada por la Primera República. El problema que con el tiempo se vuelve débil y corrupto. Es aquí cuando entra en escena un general joven y enormemente popular por sus victorias militares contra las coaliciones extranjeras antirrevolucionarias. El famoso Napoleón Bonaparte. El 9 de noviembre de 1799 se da el famoso golpe de Estado del 18 de Brumario, por el cual se funda el consulado, última etapa de la Primera República. Esto se considera a su vez el fin de la Revolución Francesa, cuyas ideas definieron nuestra realidad más de lo que crees. Ya te explico por qué. No en vano, la Revolución Francesa marcó para muchos la transición de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Fue el laboratorio político donde se forjaron de manera violenta y definitiva los conceptos que organizan nuestro mundo contemporáneo. Hasta antes de 1789, el poder se justificaba por la tradición o la gracia de Dios. La revolución acabó con esto y erigió 3 pilares nuevos en la gobernanza para Occidente: la soberanía nacional, los derechos universales y la secularización del Estado. Y es aquí en donde encontramos una ironía histórica profunda. Los ideales ilustrados nacieron en París, pero su primera expresión práctica se dio al otro lado del charco, en la independencia de Estados Unidos. Una élite ilustrada, Washington, Jefferson y Franklin, aplicó las ideas de Locke y de Montesquieu para fundar una república estable. Francia, en cambio, emprendió su propia revolución de una manera más radical, masiva y violenta, sin lograr al corto plazo un equilibrio institucional. La verdadera república democrática, secular y que reconozca los derechos de las personas se fundó varias décadas después. De todos modos, como nos dice la historia, Estados Unidos, ya sea por su posición geográfica alejada de los grandes epicentros de guerra y por su política expansionista masiva, terminó convirtiéndose en el hegemón del mundo desde las guerras mundiales, título que conserva hasta nuestros días. De esta manera, las bases ilustradas y de la revolución se expandieron por el mundo. Es la doble herencia que define nuestra realidad: el idealismo fundacional de Estados Unidos y el volcán revolucionario francés, que demostró tanto el poder transformador de las ideas como su capacidad para la autodestrucción. El gran problema, que a la larga, por más que Estados Unidos aplique de una u otra manera estos principios internamente, vaya que para mantener su posición de superpotencia debe hacer todo lo contrario en su política externa. Gran paradoja de la humanidad. En conclusión, cuando hoy debatimos sobre justicia social, votamos en unas elecciones o cuestionamos alguna constitución, estamos hablando en el idioma que inventó la Revolución Francesa. El legado de este ensayo trágico y violento es la promesa de una sociedad más justa y libre, para la cual aún queda un largo, pero larguísimo, camino por recorrer. No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!